en general con los productos televisivos latinoamericanos, y es que su productividad está muy dada a la cantidad de horas al aire que representen. No estamos, las series cortas, las miniseries pues ya ni se diga, las series cortas con formato americano, con temporadas de 13 capítulos, tal vez 24 capítulos, no son muy atractivas para este tipo de público. Entonces el negocio empieza a tener en series o en historias que tengan un aliento. Por lo general, menos de 60 horas no es factible. Entonces hay que preguntarse esto también, porque al tener nosotros esta cantidad de horas, vamos a poner a la gente a vivir en esos universos que ya mencionamos. Y para que la gente quiera pasarse todo ese tiempo, probablemente 6 meses de su vida, 1 año de su vida, en los casos exitosos 2 años de sus vidas en esos universos, pues hay 2 posibilidades. 1, que les sea agradable estar en ese universo, o 2, que les cree curiosidad. Porque si la gente no quiere estar en un espacio que le estamos ofreciendo virtual, pues simplemente no va a estar y no se va a empeñar con nosotros en esa cantidad de tiempo. Y ahí vamos a otro elemento, que eso se puede tener, y toda esta certeza se pueden tener desde el manuscrito, y es el aliento. Tengo una historia que puede dar para 5 capítulos, 10 capítulos, o me debe dar para los 60 capítulos donde empieza a ser productiva la historia en nuestro mercado. ¿Cómo sé yo si esa historia tiene aliento? 1, por los giros principales que manejen la línea central narrativa. Es decir, donde tenemos a unos protagonistas, donde debe haber una lucha de clases en lo posible, donde si hay una historia de amor, pues tenemos muchas más posibilidades de que nos escuchen en ese almuerzo tan caro que le estamos pagando al productor. Y en esa línea pues hay que fijarse, y esto se ve desde los libros. Quienes conocen los contenidos de los libros pues se dan cuenta que haya un número determinado de giros en la historia que represente suficientes sorpresas o cambios para que nuestro público esté pegado 6 meses o 1 año. No nos podemos limitar a los 2, 3 giros básicos que tiene un guión de cine, y por lo general una serie o una telenovela pues debe, por lo menos yo calculo, unos 16 giros cuando mínimo. Y entonces o los debe tener la historia del manuscrito, o debe dar la posibilidad para que luego un escritor pueda desarrollarlos. Y la otra cuestión que nos puede dar aliento a una historia son las líneas secundarias, las historias secundarias, la dramaturgia secundaria, llámenla como quieran. Pero la televisión, y en este caso sí me puedo remitir a esquemas universales, incluyendo televisión norteamericana, que se ha vuelto un poco el paradigma de las series, o televisión europea, cuenta varias historias a la vez. Casi ninguna serie ni ningún producto televisivo se puede dar el lujo de contar una sola historia, como sí puede hacerlo el cine o como sí puede hacerlo la literatura. Ese sería el otro punto a revisar en este manuscrito que queremos: que lleguen estos señores capitalistas de la televisión y lo conviertan en una telenovela y nos paguen lo que nosotros queremos que nos paguen por el manuscrito o por la novela de este escritor independiente. Otro asunto es la viabilidad. Y con viabilidad pues hablo de algo muy concreto. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Esa historia pasa en Colombia, pasa en Bogotá, o pasa en el futuro y en Marte. Y creo que es bastante, pues que no es tan complicado llegar a la conclusión sobre si esa historia hay suficiente dinero en nuestro ámbito para hacerla, o hay que esperar a que llegue alguien de Hollywood y la haga, donde generalmente va a haber una fila mayor y mucho menos interés en las historias locales. Aparte de eso, habría que fijarse también en nuestros libros, en los libros que queramos que se conviertan en productos televisivos básicos, en la continuidad espacio-temporal. Y es que aquí empiezan a entrar, sucede que a veces dentro de la desconexión que hay entre el mundo literario y el mundo audiovisual, nos quedamos en la maravilla y el gusto que nos producen las historias literarias, y a veces decimos qué buena historia,
pero no tenemos en cuenta a la hora de buscar el cambio a otra plataforma lo que eso pueda implicar en producción. Y en producción, pues más allá de lo que hablo como la viabilidad, la cantidad de universos, los helicópteros, los submarinos, que esto nos va alejando de la posibilidad de que alguien llegue a comprar un manuscrito, también hay unos elementos más simples y relativos a la historia en sí. Y uno es la continuidad espaciotemporal. Las historias audiovisuales tienen mayor posibilidad de presentar tensión o de llegar a interesar a alguien, de llegar a interesar a un público o ser más factibles para una adaptación en la medida en que cohesionen los universos y los espacios. Si una historia sucede en Roma, en Berlín, en Bogotá y en Buenos Aires, en 4 siglos diferentes, pues queda preciosa en la literatura, y va reduciendo sus posibilidades a medida que se va enfrentando a otras etapas de las adaptaciones. Y lo otro es una cohesión de personajes a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque si bien en la literatura nos podemos dar el lujo de que entran personajes, salen personajes, desaparecen, uno mantiene pues a veces solo la base del protagonista y puede matar a todo el resto e irselos encontrando en diferentes momentos, el factor actores, cuando se llega a una producción audiovisual, no es un elemento deleznable. Y en general dentro de los presupuestos, uno de los rubros más grandes se los lleva el pago de actores. Y entonces hay una gran diferencia entre que yo contrate a Patricia para mi producción y la contrate por un mes o la contrate por toda la producción. Y esto termina desembocando en un libro, porque si el libro me asegura que yo voy a llevar unos personajes de principio a fin, pues lo va a hacer económicamente más viable. Yo podría darle muchos otros elementos, pero en general la idea es que sea una charla corta, que vamos a cosas concretas, y creo pues que dentro de estos elementos uno puede mirar en un libro o en un producto editorial si en alguna medida vale la pena llevarlo a que compita con cerros de otras propuestas a una productora o a un canal. ¿Qué sucede? Que nada de esto está escrito en últimas, las reglas son para romperlas, pero piensen en esto como en una equivalencia de un formulario donde uno va poniendo ciertos requisitos y que a veces cuando uno presenta estos formularios y se salta uno de los requisitos, ni siquiera le miran la propuesta. Aunque en últimas, debo decirles que la industria televisiva y audiovisual en general está llena de gente tan loca que llegado el momento puede que esto no sirva para nada y que la gente no tenga mucha idea de que esté comprando, y esté comprando por pánico, por gusto, por ofertas sexuales, por whisky, y simplemente pues uno terminó vendiendo por $200,000 los derechos de un libro que no se imaginaba y que nadie va a adaptar o a producir. Me ha pasado. El caso es que si alguno de ustedes en algún momento logra pasar un producto editorial y lo vende bien vendido para que sea de alto rating en la televisión nacional, me avisa y me invita a una cerveza. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Patricia, que además de ser una estupenda actriz, es una escritora muy aguda y quien ha realizado una adaptación recientemente. Hola. Bueno, a mí me invitaron a este panel porque hace un par de años empecé a escribir. No creo que me hayan invitado por ser actriz, pero ahora creo que sí, escuchándolos aquí lo que están diciendo. Bueno, actúo desde hace 1000 años, espero que todos me reconozcan, si no, creo que perdí el tiempo. Y empecé a escribir, tengo 3 libros y en este momento estoy adaptando, o ya adaptamos, el libro El crimen del siglo de Miguel Torres, que aquí nos acompaña, con Andy Weiss, que lo va a dirigir. Cuando dicen que todo comienza con un libro, creo que sí tienen la razón, porque esta película empezó con el libro que se llama El crimen del siglo, y el motivo por el cual creo que Andy lo escogió es porque Andy como director de cine se quiere dedicar a dirigir, a imágenes, a dirigir actores, a puestas en escena, a buscar la cámara, pero él no quiere como sentarse a escribir, porque aunque están muy relacionados, la escritura, la dirección, la actuación, la música,
todo forma una sola película, pues hay veces que la gente quiere como dividir su espacio. Me invitó a mí a que lo ayudara a adaptar el libro por lo que había leído otros cuentos míos, otras mini adaptaciones que había hecho, y todavía no estaba como afectada demasiado por lo que era la adaptación, sino que era una cosa nueva, entonces uno podía traer como cosas espontáneas a la adaptación. El libro se lo encontró. Alguien se lo leyó y le dijo, léetelo en el carro mientras bajaba a comprar unos cigarrillos, y Andy lo cogió y me lo pasó. Ahí sí creo que Andrés tiene un punto muy grande y es verdad, o sea, la industria no se ha acercado a la parte de cinematográfica ni a la parte de televisión a ofrecer los productos. Pues primero creo que se los tienen que leer, amarlos o no amarlos o detestarlos o lo que sea, y hacer una excelente sinopsis y venderlo. Porque creo, y esa es mi opinión personal, que en Colombia tenemos cultura de escritores, la cultura cinematográfica es completamente nueva, entonces la gente todavía no piensa, o no todo el mundo puede pensar en imágenes, como viene siendo un guión. Hay que pensar exclusivamente en imágenes, todos los pensamientos que el escritor se sentó 5 horas a escribir y dedicó eternas noches, aquí el director simplemente las borra, o hace un zoom in y con una música incidental muestra lo que él está pensando. Entonces, creo que eso es lo que falta un poco acá en Colombia, es ese pensamiento cinematográfico, y por eso cuando Lucía hablaba de las películas colombianas, las más taquilleras todas han sido adaptaciones. Entonces creo que eso está como directamente relacionado, se ve ahí las de Franco y Mario Mendoza, y ahora esperamos que la de Miguel Torres también sea una de las más taquilleras. Entonces sí creo que falta eso, esa transformación de pensar en imágenes, y por eso creo que sí comienza todo con un libro. Es más, yo como actriz puedo decir que cuando te pasan un guión, uno lo primero que hace es irse al libro, a ver cómo está el personaje, a ver de dónde viene, así no se digan la mitad de las cosas, porque nunca se dicen. Eso es un ejercicio que uno hace, de dónde nació, quiénes son sus padres, cuántas veces le pegaron, todo eso, pero uno sí lo hace, uno va de referencia inmediatamente al libro. Como tú decías que nadie quiere saber de dónde es el dictador en el momento del juego, pero en el momento que uno ya tiene que representar al personaje, uno ya se va directamente a ese punto, a la obra original. Entonces creo que en este momento sí, para que la industria como que se mueva un poco más en ese aspecto, sí necesita, pues sería interesante que se fueran como a ofrecer más los productos de los libros, no solamente porque de pronto las historias pueden ser o no mejores, sino porque creo yo que hay un peso, ¿no? Hay un peso ya ahí, hay ya una editorial que lo está apoyando, y bueno, eso puede ayudar también. Bueno, en el caso específico del Crimen del Siglo, que es el que nosotros estamos adaptando, quisiera decir un poco cómo fue esa adaptación, cómo ha sido, porque aunque ya se empieza a rodar como en un mes, seguimos cambiando lentamente y seguimos abriendo el libro y seguimos sacando cosas, y aunque lo habíamos dejado hace un año cerrado, lo volvimos a abrir para buscarle cosas a los personajes, empezando porque el nombre lo cambiamos. Ya no se llama El Crimen del Siglo, sino que se llama Roa, porque el personaje principal se llama Juan Roa Sierra, y así se va a llamar la película. El cambio del nombre es porque nos pareció que era mucho más imponente y mucho más visual y mucho más fácil de recordar decir Roa. Y bueno, igual es el protagonista del libro. El hecho por el que se cogió este libro